Y hablando de extremas derechas y de derechas extremas, volvemos a Chile porque ya estoy en conexión con Alejandra Valle de La Voz de los que Sobran, porque ojo, con una diferencia de 2 millones de votos, como decíamos al inicio del programa, José Antonio Kast se hace con la posibilidad de la moneda de la presidencia en Chile. Ayer en su discurso habló de ser un presidente para todos. Vamos a oírlo. Para mí no es fácil renunciar al Partido Republicano, del cual soy uno de sus fundadores, pero entiendo que lo que se necesita para adelante es un presidente de todos los chilenos. Y por eso anuncié, para sorpresa de algunos, que iba a renunciar a la militancia del partido que ayudé a formar. Y en esto todos tenemos que dar muestras claras, contundentes, de que estamos por un proyecto país. Si no hacemos eso, va a ser muy difícil. Estamos por un proyecto país, un presidente para todos, apuntaba el recién electo presidente de Chile, el señor José Antonio Kast. Estoy en conexión con Alejandra Valle de La Voz de los que Sobran. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotras tan temprano para ustedes y en una mañana complicada. Alejandra, buenos días. Sí, no va a ser una mañana en que, como decimos acá en Chile, la marraqueta esté más crujiente y el café más dulce. No, esta mañana no están tan buenos, pero bueno, hay que aceptar lo que pasó, así es la democracia. La verdad, el pueblo eligió a José Antonio Kast con un contundente 58% versus un 41% más o menos de Janet Jara. Lo que bien tú decías es una cantidad de votos importante. Hubo 12 millones y medio de votos más o menos que fueron válidos. De esos 165.000 fueron votos blancos y 782.000 nulos, que era un llamado que estaba haciendo la tercera mayoría durante la primera vuelta, Franco Parisi. Él estaba llamando a que la gente votara nulo. Lo que es cierto es que finalmente Jara aumentó 1.8 billones más o menos y Kast unos 4.4 millones de votos en esta segunda vuelta. Precisamente, gracias por la data, Alejandra, la comentábamos. Si yo te preguntara cuáles crees, a tu juicio, también a partir del análisis que seguramente reflexivo habéis tenido en La Voz de los que Sobran, ¿cuáles son las claves? Que yo sé que es difícil analizarlo en gerundio, pero aún así, ¿cuáles son las intuiciones que tienen de por qué un resultado de este tipo con una diferencia de esos 2 millones de votos en favor de José Antonio Kast? Bueno, yo creo que, por supuesto, este tipo de fenómenos no se puede analizar de manera con un solo factor, ¿no? Yo creo que son muchas las cosas que suceden, pero claramente las ideas de ultraderecha en Chile también han ido avanzando. Chile es un país que, además, como el mundo entero, digamos, está votando mucho por las emociones más que por los datos o por los proyectos de país. Y Chile, recordemos que no es solo el país más seguro del continente, sino también el que tiene mayor miedo a la inseguridad. Tenemos medios hegemónicos que están todo el día mostrando delincuencia, portonazos, motochorros. Es el tema que se robó, podríamos decir, las elecciones, básicamente, ¿no? Es el tema que más se trató. Ese fue el relato de un país que se estaba cayendo a pedazos, a pesar de que nuestro país es el país que tiene mayores o mejores índices de estabilidad, o dentro de los países que tienen mejores índices de estabilidad de esta región. Entonces, bueno, hay un enfoque muy claro, como lo hacen la ultraderecha en el mundo entero, de hacer campaña, digamos, echándole la culpa de esto al otro, buscando una racionalidad, comillas, en eso. Y por supuesto que los culpables son los migrantes, son las personas que no se están esforzando lo suficiente al parecer. Y bueno, y también hay aquí en Chile un tema que tiene mucho que ver, desde la concentración de medios, pero también pasando por gente que insiste en que Chile es un país centrista, cuando lo que vemos es que lo que sucede es que la gente busca proyectos bastante claros y que le ofrezcan una solución a los problemas de bolsillo al final, del dinero, ¿no? De llegar a fin de mes, como siempre ha sido en el mundo de los trabajadores. Precisamente por eso, Alejandra, por esas también condiciones materiales que me parece importante poner sobre la mesa. Claro, por otro lado, hay quien se puede preguntar, digo yo, la pregunta que hemos intentado analizar en el tablero a inicios del programa es, bueno, pero venimos de un gobierno progresista, en principio,
que tenía un mandato de transformar las cosas porque venía después de un estallido social y un proceso constituyente que, por cierto, dio un ejemplo en la región del que yo además me he sentido siempre muy orgullosa, de ese estallido social chileno que ojalá hubiera ocurrido en mi Perú, imagínate, y debatir siquiera que esa constitución fujimorista quedara en mejor vida, aunque sé que en el referendo, claro, hubo un traspiés y las cosas se fueron para atrás. Pero claro, se supone que teníamos un gobierno progresista en Chile y después entra Kast. ¿Cuál ha sido el papel, si es que lo hay, a tu juicio, del gobierno de Gabriel Boric en los resultados de ayer? Bueno, la verdad es que yo creo que el gobierno de Gabriel Boric sí tiene mucha responsabilidad en entregarle este traspaso a un gobierno ultraderechista como es el de José Antonio Kast. Anoche escuchamos un discurso muy conciliador, pero la verdad es que el país pone en duda, o algunos tenemos el derecho también, permítanmelo, como decía la candidata, de dudar un poco de que ese sea el verdadero José Antonio Kast que va a gobernar. Si es así, fantástico, la verdad, tenemos mayor como bálsamo en nuestro corazón. Pero la verdad es que yo creo que lamentablemente los gobiernos progresistas, si no responden a lo que el pueblo está exigiendo, salió a las calles a exigir, bueno, se transforman también en una caída, ¿no? Decepcionan incluso a sus propias bases muchas veces. Tú hablas con orgullo del estallido, sin embargo, creo que quienes tienen el poder político, ¿verdad?, como le correspondió al gobierno de Gabriel Boric, debieron haber defendido mejor esos ideales y esa búsqueda de terminar con los abusos principalmente, ¿no? Y a veces se sintió que se hicieron quizás estuvieron demasiado cómodos en el poder y perdieron un poco de conexión con esas bases que esperaban algunas cosas más. Pero por lo menos salir a defender con mayor dureza, con mayor firmeza lo que se estaba haciendo por lograr esas peticiones del estallido que tenían que ver con frenar los abusos de los poderosos al final, ¿no? Y lograron imponer su relato del estallido delictual, ¿verdad? Esto siempre, como ustedes saben, y ustedes lo analizan habitualmente, de la mano de los medios de comunicación que acá tienen una concentración feroz. Chile no solo tiene una concentración de la riqueza, sino también de la propiedad de los medios de comunicación. Y en ese sentido yo diría que el gobierno de Gabriel Boric fue demasiado tibio, demasiado tímido. Después de que perdió el rechazo, se buscaron razones y no se fue a las razones más de fondo que tenían que ver con estas campañas que tienen mucho dinero detrás, porque ellos siguen teniendo el dinero detrás, y poco ¿no es cierto?, de entender este fenómeno de cómo las fake news efectivamente habían logrado calar tan hondo en la gente que ganó el rechazo de esa manera tan contundente. Yo te voy a decir que temía un poco de que incluso la candidata Janet Jara no llegara a superar el 40% en algún momento, cuando empecé a ver cómo avanzaban, y a última hora también muchas formas de hacer fakes, digamos, como que desde descontextualizaciones hasta hacerle una pregunta que tenía que ver con una deuda automovilística en el debate presidencial, que finalmente además estaba basada en una mentira. Entonces, la verdad, creo que ahí quedó muy en deuda Gabriel Boric. Y bueno, también pactar, por ejemplo, con Ponce Lerú para el tema del litio, también yo creo que ese tipo de cosas fueron diciéndonos que el gobierno de Gabriel Boric trató de hacer muchas cosas, si es real, hizo muchas cosas también que podemos encontrar positivas, pero a eso tiene que ir acompañado de una campaña que también logre derrocar las mentiras del otro lado, y eso quizás no se hizo con la suficiente fuerza. Pues esa clave es muy relevante porque, como decimos, también influye, como decías, en un análisis que tiene que ser multifactorial. Tal vez una última pregunta, Alejandra, que tal vez es la más complicada,
pero es la pregunta típica de estas mañanas en las que queremos ver tal vez un poquito el vasito medio lleno, porque se viene un momento, vamos a decir, complejo, por decirlo menos, para Chile, con un candidato ahora elegido presidente como José Antonio Kast, que no ha renegado nunca de la dictadura o su cercanía a la dictadura pinochetista, pero también de un discurso que encaja muy bien con esa internacional reaccionaria que vemos a nivel mundial, donde seguramente Chile además será clave porque forma parte del triángulo de litio en un momento de amenaza de intervención militar de los Estados Unidos en la región. No es un momento fácil y por lo mismo, Alejandra, la pregunta de rigor es, ¿cómo crees que responderá, vamos a decir, el pueblo chileno ante este nuevo momento, que sigue siendo el pueblo chileno del estallido, aunque luego de un proceso que también, imagino yo, habrá dado algunas lecciones y no solo dolores de cabeza? Pero ¿qué tipo de respuesta crees que podemos esperar del pueblo chileno a la luz ya de esta nueva presidencia? Bueno, yo creo que ahí Kast tiene un tema. Él prometió en los primeros 18 meses bajar el presupuesto nacional en 6.000 millones de dólares, algo que parece muy difícil de lograr sin recortar prestaciones sociales, ¿no? Como todos sabemos, es donde primero apuntan esto, y además él durante su campaña habló sobre este gobierno de emergencia. Ese fue el relato que él instaló de muy buena manera y por supuesto con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, que era efectivamente: Chile es un país que se cae a pedazos, tenemos que recuperarlo y para eso tenemos que hacer un gobierno de emergencia. Y ese gobierno de emergencia es, entendemos quienes ya llevamos un tiempo analizando la política, un gobierno autoritario, ¿verdad? Que le permite incluso a lo mejor sacar a los militares a las calles en algunos lugares. Por eso te digo que ayer él hizo un discurso muy moderado, pero algunos estamos un poco como pendientes de lo que ahí suceda. ¿Cómo va a actuar el pueblo chileno? Yo creo que ahí depende de qué tan lejos llegue José Antonio Kast los primeros 100 días. Tú sabes que los primeros 100 días son esta luna de miel, y depende de qué tan allá vaya José Antonio Kast. Porque eso es lo que nunca sabemos con este tipo de presidentes, ¿no? Hay algunos que esperan un poco, no actúan tan rápido. El primer gobierno de Trump no es lo mismo que el segundo gobierno de Trump. Y eso es lo que no sabemos, si Kast va a estar más cerca de un gobierno tipo el primer gobierno de Trump o este segundo gobierno de Trump, donde él se ha atrevido incluso a hacer este tipo, ¿no es cierto?, de intervenciones en nuestro continente, ¿verdad? Así que vamos a estar, yo creo que depende mucho de eso. No podría darte el movimiento social igual está bastante desarticulado. Este tipo de votaciones, de elecciones, generan cierta desazón en las personas. Cuando perdió el apruebo yo creo que al pueblo chileno nos costó, me uno a eso, mucho recuperarnos de esa derrota. Esta vez yo creo que estábamos bastante más preparadas y preparados todos y todas, porque era muy difícil numéricamente, ¿no? Uno hacía los cálculos de la primera vuelta y la segunda vuelta era cuesta arriba. Teníamos, yo creo, la impresión de que esto iba a pasar. Pero de todas maneras, yo creo que todo depende mucho de cómo sea el gobierno de José Antonio Kast. Estaremos muy pendientes porque, en efecto, va a ser muy relevante para todas las izquierdas a nivel mundial. Alejandra Valle, de La Voz de los que Sobran, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y un fuerte abrazo, Alejandra. Gracias a ustedes. Seguiremos acá en La Resistencia desde La Voz de los que Sobran. Eso es. Y nosotros la cubriremos. Muchas gracias, Alejandra.